El viento de la tarde cruzaba el camino de tierra, levantando polvo seco que se pegaba a la ropa y a la piel como si no quisiera soltarse. Emiliano Rossis bajó del autobús con un movimiento lento, acomodándose la mochila en el hombro, mientras observaba el lugar, con una mezcla de distancia y reconocimiento. Habían pasado 12 años, desde la última vez que pisó San Marcos. Pero el pueblo seguía igual, casas bajas, algunas descuidadas, otras apenas sostenidas por costumbre. La gente silencio pesado dónde, pero siempre sabe. Emiliano se quedó quieto unos segundos, respirando ese aire que le resultaba incómodo, no por el olor ni por el polvo, sino por lo que le hacía sentir. Era como si el cuerpo recordara algo que la cabeza llevaba años evitando. No había nada acogedor en ese regreso, solo una sensación de estar entrando a un lugar donde nunca había encajado del todo. No había vuelto por decisión propia. Durante años había construido una vida lejos de ese pueblo, una vida hecha de trabajo constante, cambios de lugar, y la costumbre de no depender de nadie. Había aprendido a no esperar nada de nadie, especialmente de su padre, un hombre que había sido más ausencia que presencia. Por eso, cuando recibió la noticia de la herencia, no sintió alivio y curiosidad, sino una incomodidad difícil de explicar. No entendía que podía haberle dejado a alguien que nunca había sabido darle nada. La carta hablaba de una propiedad, de un granero, de una deuda pendiente que debía resolverse en poco tiempo. Emiliano no pensó en quedarse. Su idea inicial era resolver todo rápido y marcharse, como había hecho siempre. El camino hacia el granero estaba casi vacío. Apenas algunas huellas en la tierra y el sonido lejano de animales que no se veían. Emiliano caminaba despacio, no por cansancio, sino porque cada paso parecía acercarlo a algo que preferiría evitar. Llevaba la carta doblada en el bolsillo. Necesitara confirmar que todo aquello era real. Cuando finalmente vio la estructura, no sintió sorpresa. Era exactamente lo que esperaba. Un edificio viejo, inclinado, con el techo roto y las paredes marcadas por el tiempo. No había nada en ese lugar que pareciera valer la pena. Parecía más una carga que una oportunidad. Emiliano se quedó mirando unos segundos, evaluando en silencio, como si ya estuviera pensando en cuánto podría sacar de ahí sin complicarse demasiado. La puerta, se acercó con cautela, se dio con un sonido áspero, casi molesto. El interior estaba en peor estado de lo que parecía desde afuera. El aire era denso, con ese olor a humedad y abandono que se acumula con los años. Había restos de herramientas, sacos rotos y madera deteriorada. Todo estaba cubierto por una capa de polvo que no había sido tocada en mucho tiempo. Emiliano avanzó unos pasos, observando con atención, sin saber exactamente qué estaba buscando. Tal vez alguna señal de que ese lugar tenía, de que no era solo un problema heredado, pero no encontró nada claro, solo silencio, suciedad, y la sensación de que estaba parado en medio de algo que había sido olvidado por todos, incluso por quien ahora se suponía que debía hacerse cargo. Se detuvo en el centro del granero, y giró lentamente la mirada, intentando encontrar algún detalle que justificara todo aquello. No era solo el estado del lugar lo que le molestaba, sino la sensación de que había algo incompleto. Padre nunca había sido un hombre constante, nunca había terminado lo que empezaba, y sin embargo había comprado ese terreno, había dejado papeles, había organizado una herencia. No encajaba con la imagen que Emiliano tenía de él. Salió del granero después de unos minutos, y se sentó en la entrada, apoyando los brazos sobre las rodillas, mirando el terreno seco que se extendía hacia el pueblo. El viento seguía levantando polvo, y el silencio parecía más pesado, ahora que sabía que ese lugar, aunque no lo sintiera propio. Fue ahí cuando vio acercarse a una mujer por el camino. Caminaba despacio, con paso firme, llevando una olla cubierta con un trapo. No parecía sorprendida de verlo, como si su presencia no fuera algo fuera de lo común. Cuando llegó a unos metros, lo miró con atención, sin incomodidad ni desconfianza. Emiliano notó en sus ojos algo distinto a lo que había sentido en el resto del pueblo. No era curiosidad ni juicio, era más bien una forma tranquila de, como quien ya conoce historias antes de que se las cuenten. La mujer se presentó como Doña Remedios, sin hacer demasiadas preguntas. Le ofreció comida. Emiliano dudó un momento, pero terminó aceptando. El hambre y el cansancio pesaban más que cualquier desconfianza. Se sentaron en la entrada del granero, compartiendo la comida en silencio durante los primeros minutos. No hubo necesidad de hablar de inmediato. Emiliano comía despacio, consciente de lo mucho que lo necesitaba. Doña Remedios no lo presionaba, solo esperaba. Después de un rato, le preguntó cuánto tiempo pensaba quedarse. Emiliano respondió con sinceridad, lo suficiente para resolver lo del granero, y nada más.
La mujer asintió sin discutir. No le dijo que se equivocaba ni intentó convencerlo de nada. Solo comentó que a veces las cosas no se resolvían tan rápido como uno quería, y que era mejor entender bien lo que se tenía antes de soltarlo. Emiliano no respondió, pero esas palabras en su cabeza más de lo se que quedaron esperaba. dando vueltas. Esa noche no volvió al granero. Terminó aceptando la invitación de quedarse en la casa de doña Remedios. El cuarto era pequeño, con lo básico. Una cama sencilla, una silla y una ventana sin vidrio por donde entraba el aire fresco de la noche. Para Emiliano, que había dormido en lugares mucho peores, era más que suficiente. Aún así, no logró descansar del todo. Se acostó mirando el techo, escuchando los sonidos del pueblo. La imagen del granero, sus pensamientos, volvía una y otra vez, junto con la idea de su padre. No sentía cariño, pero tampoco podía ignorar lo que había descubierto. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en él como algo más que un problema. A la mañana siguiente, Emiliano se levantó antes de que el sol estuviera completamente alto. No era costumbre, era inquietud. No había dormido bien, y la sensación de tener algo pendiente no lo dejaba en paz. Doña Remedios ya estaba despierta, moviéndose con naturalidad en la cocina, como si el día hubiera empezado mucho antes para ella. Le ofreció café y algo de comer, sin insistir demasiado, pero con esa forma tranquila, que no dejaba espacio para rechazar. Emiliano aceptó, y comió en silencio, pensando en lo que tenía que hacer. No había mucho que planear, al menos en apariencia. Ir al ayuntamiento, entender la deuda, decidir rápido, pero en el fondo sabía que no era tan simple. Había algo en todo eso que no terminaba de encajar. Más pequeño de lo que recordaba. Un espacio reducido, con paredes sin terminar, y muebles que parecían haber sido puestos ahí hace años, sin intención de cambiarlos. Emiliano entró, y esperó unos minutos, hasta que apareció Aurelio Fuentes. No necesitó presentación. Su forma de caminar, de mirar, de ocupar el espacio, dejaba claro que estaba acostumbrado a tener control. Le habló directo, sin rodeos. Le explicó la situación Rápido, del granero, sabía como cómo si fuera un trámite. La deuda era alta para alguien algo como que Emiliano, se resolvía, y el tiempo era limitado. Luego vino la propuesta: vender el terreno, evitar problemas, salir con dinero suficiente para empezar de nuevo en otro lado. Emiliano escuchó todo sin interrumpir. No era la primera vez que alguien le ofrecía una salida fácil a cambio de algo más grande. Había aprendido a reconocer ese tipo de conversaciones, donde las palabras parecían ayudar, pero en realidad estaban diseñadas para cerrar. Aurelio hablaba con seguridad, como si ya supiera cuál sería la decisión final, como si Emiliano no tuviera realmente otra alternativa. Y tal vez no la tenía, al menos en términos prácticos. Pero había algo en la forma en que lo miraba, en cómo asumía su situación, que le incomodaba más que la deuda misma. No era solo dinero lo que estaba en juego, era la sensación de estar siendo empujado otra vez a elegir lo más fácil, sin entender lo que dejaba atrás. Cuando salió del ayuntamiento, el sol ya caía con más fuerza sobre el camino. Emiliano caminó sin rumbo claro, durante unos minutos, tratando de ordenar lo que acababa de escuchar. Sabía que no tenía el dinero para pagar la deuda. Sabía que el tiempo era corto, y sabía que vender resolvería todo de inmediato. Pero también sentía que estaba dejando algo sin mirar. Recordó entonces las palabras de doña Remedios la noche anterior: no soltar lo que uno no entiende. No era un consejo complicado, pero en ese momento le pareció. Emiliano no tomó una decisión ese día. Volvió al granero, con la idea de mirarlo otra vez, pero ahora con más atención, como si buscara algo que no había visto la primera vez. El granero estaba en silencio cuando volvió, como si nada hubiera cambiado desde el día anterior. Pero para Emiliano, la forma de mirarlo ya no era la misma. Entró despacio, cerrando la puerta detrás de él, dejando que sus ojos se acostumbraran a la luz que se filtraba por los huecos del techo. Esta vez no caminó sin rumbo, se detuvo en distintos puntos, observando con más cuidado, como si intentara reconstruir lo que ese lugar había sido antes de caer en abandono. Había marcas en las paredes, restos de reparaciones antiguas, señales de que alguien, en algún momento, había intentado mantenerlo en pie. Eso fue lo primero que le llamó la atención. Su padre no era un hombre que reparara cosas, no era alguien que insistiera. Caminó hasta el fondo del granero, apartando con sacos viejos. El suelo era irregular, cubierto por una capa de tierra compacta que parecía haber sido movida muchas veces. Emiliano se agachó y pasó la mano por una zona más lisa, sintiendo la diferencia en la textura. No era algo evidente para cualquiera, pero él estaba acostumbrado a prestar atención a pequeños detalles. Golpeó suavemente con los nudillos, y el sonido no fue igual que en el resto del piso. Se quedó quieto unos segundos, como si necesitara confirmar que no era solo Volvió a golpear, esta vez con más firmeza. Había algo debajo. Salió un momento y buscó algo que pudiera usar. Encontró un trozo de madera resistente y volvió al mismo lugar. Empezó a cavar despacio,
sin apuro, como si no quisiera equivocarse. La tierra cedía, con más facilidad de lo esperado, como si hubiera sido removida, no hacía mucho tiempo. A medida que avanzaba, el esfuerzo le tensaba los brazos, pero no se detenía. Como una Había una intuición mezcla que de lo empujaba curiosidad a seguir. y Después algo de más unos minutos, difícil de definir, el palo golpeó algo sólido. El sonido fue claro, distinto. Emiliano dejó la madera a un lado y comenzó a apartar la tierra con las manos. Poco a poco, fue apareciendo una superficie metálica. Era una caja, no muy grande, pero lo suficientemente pesada como para no haber sido enterrada sin intención. Emiliano la sacó con cuidado, limpiando la tierra con la mengue de su camisa. Se quedó mirándola en silencio. Momento tenía más peso del que parecía. No sabía exactamente qué iba a encontrar, pero entendía que aquello no era casual. Durante años había creído que su padre no había dejado nada detrás. Y sin embargo, esa caja decía lo contrario. Se sentó en el suelo, apoyándola frente a él, y respiró hondo antes de abrirla, como si necesitara prepararse para algo que no podía anticipar. Cuando levantó la tapa, el interior no estaba desordenado ni improvisado. Todo parecía colocado dos paquetes con cuidado. envueltos en Había tela y un pequeño cuaderno gastado. Emiliano no tocó nada de inmediato. Se quedó mirando unos segundos, como si necesitara aceptar que aquello era real. Luego tomó el sobre. Tenía su nombre escrito con una letra irregular, como si quien lo hubiera hecho no estuviera acostumbrado a escribir seguido. Ese detalle le llamó más la atención de lo que esperaba. No era un documento formal, no era algo hecho para cumplir, era algo personal. Lo abrió despacio, varias hojas dobladas. Sacando. Las primeras líneas eran simples, directas, sin rodeos. Su padre no intentaba justificar nada, no pedía perdón de forma exagerada. Tampoco buscaba lástima. Escribía como podía, contando lo que había sido su vida en los últimos años. Hablaba de trabajos duros, de lugares distintos, de errores que había cometido y de intentos por cambiar que no siempre habían funcionado. Emiliano leía en silencio, sintiendo Una algo incomodidad. extraño. No era tristeza, que venía de ver a esa inmediata, persona de una tampoco forma que enojo. nunca Era había más considerado. Siempre lo había visto como alguien ausente, sin esfuerzo, sin interés real. Pero esas palabras mostraban otra cosa, imperfecta, pero distinta. A medida que avanzaba, en las cartas, aparecían detalles más personales. Su padre hablaba de él, de momentos que Emiliano no recordaba que alguien hubiera observado. Describía etapas de su vida. Con una precisión fue lo que más le costó procesar. Si realmente era solo que hubiera pensado estado en él, ausente, era que lo había seguido de alguna manera, sin acercarse, sin hablar, pero estando presente a su forma. Emiliano sintió una presión en el pecho al darse cuenta de eso. No sabía si eso cambiaba algo o si solo complicaba más todo lo que había sentido durante años. Dejó las hojas a un lado por un momento y abrió el primer paquete. Dentro había dinero, cuidadosamente envuelto. Era evidente que había sido guardado durante mucho tiempo. Emiliano lo sostuvo en las manos, sin contar de inmediato, sintiendo el peso real de algo que nunca había esperado recibir. Luego abrió el segundo paquete. Eran fotografías, varias, de distintos momentos de su vida. Algunas borrosas, otras tomadas desde lejos, pero todas reconocibles. Él mismo, en distintas edades, en distintos lugares. No había duda, su padre había estado ahí, observando sin acercarse. No le dio alivio, le dio algo más difícil de manejar. Ese descubrimiento. Emiliano se quedó sentado en el suelo durante un buen rato, con las fotografías esparcidas a su alrededor y las cartas aún abiertas sobre sus piernas. No intentaba ordenar lo que sentía, porque ni siquiera sabía por dónde empezar. Durante años había construido una idea clara sobre su padre, alguien que no estuvo, que no quiso estar, que eligió siempre lo más fácil. Esa imagen le había servido para seguir adelante, con esas pruebas frente a él, pero ahora esa certeza empezaba a desarmarse. No desaparecía del todo, pero se volvía más compleja, menos cómoda, y eso lo incomodaba más que cualquier otra cosa. Volvió a tomar una de las cartas y la leyó con más calma. En ella, su padre hablaba del granero. Decía que lo había comprado después de mucho tiempo trabajando, guardando dinero poco a poco, con la idea de dejarle algo que no fuera un problema. No mencionaba la deuda como algo ajeno. La asumía como parte que no había podido terminar de arreglarlo, que había intentado hacerlo más de una vez, pero que no siempre había tenido la fuerza ni la constancia para lograrlo. No se justificaba, solo lo decía como un hecho. Emiliano sintió algo distinto al leer eso. No era admiración, pero tampoco era desprecio. Era una especie de reconocimiento incómodo. Miró alrededor del granero con otros ojos. Ya no lo veía solo como un lugar abandonado, sino como algo que alguien había intentado levantar, aunque no lo hubiera logrado. Las marcas en las paredes, las reparaciones incompletas, todo empezaba a tener sentido. No era abandono total, era un intento fallido, y eso cambiaba la forma en que Emiliano se posicionaba frente a ese lugar. Por primera vez, la idea de venderlo sin más
no le pareció tan simple. No porque sintiera apego inmediato, sino porque entendía que había algo detrás que no podía ignorar tan fácilmente como había hecho con todo lo demás. Guardó las cartas con cuidado, a envolver el dinero, y dejó las fotos dentro de la caja. No tomó ninguna decisión en ese momento, pero algo ya había cambiado. Salió del granero con la caja en las manos, y se sentó nuevamente en la entrada. El sol empezaba a bajar, y el aire se sentía menos pesado. Emiliano miró el terreno frente a él durante largo rato, en silencio. No estaba pensando en el pasado como antes, con rechazo, sino tratando de entenderlo. Y aunque no tenía respuestas claras, sabía que ya no podía actuar como si nada importara. Esa noche volvió a la casa de Doña Remedios, con la caja bien cerrada dentro de la mochila. No dijo nada al entrar, pero su forma de caminar era distinta, más lenta, más cargada. La mujer lo notó de inmediato. No hizo preguntas directas, solo le sirvió comida, y se sentó frente a él, esperando. Emiliano tardó en hablar, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo explicar lo que había encontrado sin sonar confundido. Al final, dijo: padre había dejado cartas, que había algo enterrado, dinero, que fotos. Doña Remedios escuchó sin interrumpir, con una expresión tranquila, como si aquello no le sorprendiera del todo. Después de un momento, le dijo algo simple: que las personas a veces hacen las cosas tarde, pero no por eso dejan de tener valor. Emiliano no respondió de inmediato. Esa idea no encajaba fácil en su forma de ver las cosas. Para él, lo que no estuvo a tiempo, no estaba. Pero ahora, con todo lo que había leído completo, esa línea empezaba a moverse, pero sí lo suficiente como para dejar de ver todo en blanco y negro. Terminó de comer en silencio, y se fue al cuarto, con la cabeza más activa que nunca. Esa noche tampoco durmió bien, pero por razones distintas. Ya no era solo incomodidad, era una mezcla de recuerdos, preguntas y decisiones que empezaban a tomar forma. Pensó en la deuda, en la propuesta de Aurelio, en lo fácil que sería vender todo, el esfuerzo con su vida que había detrás de ese dinero. Pero también pensó en las cartas, en las fotos. No era una historia perfecta, pero era una historia. Y por primera vez, sentía que ignorarla sería repetir algo que ya conocía demasiado bien. Irse sin entender. Al día siguiente, tomó una decisión concreta, no definitiva, pero suficiente para avanzar. Fue directamente al ayuntamiento, pero esta vez no para escuchar propuestas. Llevaba el dinero necesario, seguridad del día anterior. Cuando entró, como si todo ya estuviera resuelto, con la misma. Emiliano no se sentó, solo puso el dinero sobre la mesa y pidió que se hiciera el trámite. El cambio en la expresión del hombre fue sutil, pero claro, no esperaba eso. No dijo mucho, pero su tono ya no era el mismo. Emiliano tampoco habló de más. Solo esperó a que todo quedara en orden. Cuando salió del ayuntamiento, con los papeles en la mano, Emiliano sintió algo que hacía mucho no sentía. Una especie de control no era sobre su propia. Tampoco alivio completo, pero sí una sensación firme de haber tomado una decisión por cuenta propia, sin ser empujado por nadie. Caminó despacio por el pueblo, notando como algunas miradas se detenían en él por más tiempo que antes. No sabía si ya corría la noticia o si simplemente era la forma habitual de observar a alguien que no encajaba del todo. Pero, esta vez no le molestó tanto. Había algo en su postura que había cambiado, aunque fuera apenas perceptible. Regresó al granero esa misma tarde. El lugar seguía siendo el mismo, en apariencia, pero él no. Se quedó en la entrada unos minutos, mirando la estructura como si estuviera evaluando por dónde empezar. No tenía experiencia construyendo, no sabía exactamente qué hacer primero, pero entendía una cosa: si iba a quedarse, no podía dejarlo así. Entró y empezó con lo básico. Movió sacos viejos, sacó madera que ya no servía, abrió espacio. No era un trabajo organizado. Cada objeto retirado era un inicio. Dejaba ver el estado real del lugar. Y aún así, no se detuvo. Los primeros días fueron lentos y cansados. Emiliano trabajaba solo, sin herramientas adecuadas, aprendiendo sobre la marcha. Había momentos en los que dudaba, en los que pensaba que todo eso era demasiado para alguien sin experiencia. Pero también había algo distinto, una razón para seguir. No era solo el dinero invertido y la deuda ya pagada. Era medias, necesidad de terminar algo, aunque no lo admitiera del todo. Lo sostenía más de lo que esperaba. Con el tiempo, algunas personas del pueblo empezaron a acercarse, no de forma inmediata ni abierta. Primero miraban desde lejos, luego hacían comentarios sueltos, hasta que uno de ellos se ofreció a ayudar con algo pequeño. Emiliano no estaba acostumbrado a aceptar ayuda, pero esta vez no la rechazó. No hubo grandes presentaciones ni conversaciones profundas, solo trabajo compartido. Poco a poco, en silencio, el granero empezó a cambiar, no de golpe, sino en detalles. Una pared más firme, una parte del techo cubierta, el espacio más limpio. Y con cada cambio, Emiliano también se transformaba, aunque no lo notara de inmediato. Las semanas fueron pasando, sin que Emiliano se diera cuenta exacta del tiempo. Los días empezaban temprano,
y terminaban cuando ya no había luz suficiente para seguir. Su rutina se volvió simple. Empezar, levantarse, no había distracciones, trabajar, ni descansar a largo plazo, solo tareas concretas que necesitaban ser resueltas. Aprendió a medir la madera, a reforzar estructuras básicas, a improvisar cuando algo no salía como esperaba. No era un trabajo perfecto, pero era constante. Y esa constancia, algo que nunca había tenido en su vida, empezó a darle una sensación nueva, difícil de describir pero fácil de reconocer. Cuando estaba ahí, Doña Remedios se convirtió en una presencia estable, pero siempre estaba cerca de alguna forma. A veces llevaba comida, otras veces simplemente se sentaba a observar desde cierta distancia. No opinaba más de lo necesario, pero cuando decía algo, Emiliano lo escuchaba, no porque sintiera obligación, sino porque había aprendido que sus palabras no venían vacías. Fue ella quien le sugirió organizar mejor lo que hacía, dividir el trabajo en partes, no intentar resolver todo de golpe. Emiliano empezó a hacerlo. Las cosas avanzaran con más sentido. Y eso hizo que el pueblo, que al principio lo miraba con distancia, empezó a cambiar lentamente su actitud. No fue algo evidente ni inmediato, pero se notaba en pequeños gestos. Un saludo breve, una herramienta prestada, una conversación corta que antes no habría existido. Emiliano no buscaba esa aceptación, pero tampoco la rechazaba. La tomaba como venía, sin darle más peso del necesario. Aún así, había algo importante completamente en ese cambio. Fuera de lugar. Por primera vez, parte del todo, no se sentía, pero tampoco era alguien de paso. En medio de ese proceso, Emiliano volvía a las cartas de vez en cuando. No las leía completas cada vez, pero sí partes específicas que se le quedaban grabadas. Había frases simples que empezaban a tener más sentido con el tiempo. Su padre hablaba de intentar hacer las cosas mejor, de no saber cómo hacerlo siempre, pero de seguir intentando. Antes, Emiliano habría ignorado esas palabras. Trabajaba en el granero. Ahora empezaba a entenderlas desde otro lugar, no como excusas, sino como reflejos de algo que él mismo estaba viviendo sin darse cuenta. Con el paso de los meses, el granero dejó de parecer una ruina. No se convirtió en algo nuevo de un día para otro, pero ya no daba esa sensación de abandono total. Las paredes estaban más firmes, el techo, aunque aún imperfecto, protegía mejor del sol y de la lluvia. Y el interior empezaba a tener orden. Emiliano había logrado algo que no por habilidad, sino por insistencia. Había días en los que el cuerpo no respondía, en los que el cansancio acumulado le pesaba más de lo normal, pero aún así seguía, no porque fuera fuerte, sino porque había decidido no detenerse a mitad del camino. Como tantas veces antes, Aurelio volvió a aparecer en ese tiempo. No lo hizo de forma directa al principio. Pasó por el camino un par de veces, observando desde lejos, como evaluando lo que estaba ocurriendo. Un día se acercó. Su actitud ya no era la misma que en el ayuntamiento. No había esa seguridad de quien cree tener todo resuelto. Intentó retomar la conversación sobre la venta, pero esta vez su tono era más cuidadoso. Emiliano lo escuchó sin interrumpir, como había hecho antes, pero su respuesta fue distinta. No necesitó dar explicaciones largas, solo dejó claro que no tenía intención de vender. No hubo discusión. Aurelio entendió que ya no estaba tratando con alguien. Ese encuentro marcó un punto importante, aunque Emiliano no lo reconociera en ese momento. Por primera vez, no solo había tomado una decisión por sí mismo, sino que la había sostenido frente a alguien que antes lo habría condicionado. Eso cambió la forma en que se veía a sí mismo, no de manera inmediata ni exagerada, pero sí lo suficiente como para notar una diferencia. Ya no era alguien que simplemente reaccionaba a lo que le pasaba. Estaba empezando a construir algo propio, con sus decisiones y sus consecuencias. El trabajo continuó, pero ahora con un ritmo más organizado. Emiliano empezó a pensar en cómo usar el espacio, no solo en repararlo. Consideró guardar herramientas, alquilar parte del terreno, incluso usarlo como un pequeño punto de trabajo para otros. No eran planes completamente definidos, pero eran ideas que antes no habría tenido. Eso también era nuevo. Pensar en quedarse, en proyectar algo más allá del día siguiente. No era una seguridad total. El granero empezó a tener movimiento. No era un lugar lleno ni concurrido, pero ya no estaba vacío. Algunas personas del pueblo comenzaron a usar el espacio para guardar herramientas o materiales, confiando poco a poco en lo que Emiliano había construido. No hubo anuncios ni acuerdos formales al principio, solo decisiones prácticas que se fueron dando de manera natural. Emiliano no buscaba convertirlo en un negocio grande, pero entendía que podía darle un uso real, mantuviera activo algo y que justificara todo el esfuerzo invertido. Cada pequeño avance reforzaba la idea de que quedarse no había sido un error. A medida que el lugar tomaba forma, Emiliano también empezó a cambiar su rutina. Ya no trabajaba solo por necesidad, sino con cierta intención. Organizaba mejor sus días, distribuía las tareas, pensaba en mejoras concretas. No todo salía bien, y había momentos
en los que algo fallaba o tenía que rehacer lo que había hecho. Retroceso, pero ya no lo veía como proceso. Esa forma de pensar no era natural para él. La había aprendido a fuerza de repetición, de equivocarse sin abandonar. Y eso, aunque no lo dijera en voz alta, tenía mucho que ver con lo que había leído en las cartas. Doña Remedios seguía siendo un punto constante en su vida. No era una relación de dependencia ni algo que necesitara definirse. Era simplemente alguien que estaba ahí, sin exigir nada. A veces hablaban más. Empezó a contarle otras veces compartían silencio. No de golpe, pero sí con el tiempo. Le habló de cómo había vivido esos años fuera del pueblo, de los trabajos que había tenido, de las veces que tuvo que empezar de nuevo, sin tener nada seguro. No lo hacía buscando comprensión, pero la encontraba de todas formas. Y eso le resultaba extraño, pero necesario. Un día, sin planearlo demasiado, volvió a sacar las fotografías. Las miró con más calma que la forma distinta de interpretarlas. Ya no le generaban solo seguían siendo difíciles de aceptar, pero ya no las rechazaba. Entendía que, aunque su padre no había estado de la forma en que necesitaba, tampoco había desaparecido por completo. Esa idea no borraba el pasado, pero lo volvía menos rígido. Y esa flexibilidad, aunque pequeña, le permitía seguir adelante, sin cargar el mismo peso. Con la llegada de una nueva temporada, el clima empezó a cambiar, y con él también el ritmo del trabajo. Las lluvias todo lo que Emiliano había construido hasta ese momento. El techo, que parecía firme en los días secos, dejó pasar agua en más de un punto. Algunas partes del suelo se volvieron inestables, y tuvo que reforzar estructuras que creía ya resueltas. Fueron días difíciles, no solo por el esfuerzo físico, sino por la sensación de retroceder. Hubo momentos en los que se quedó quieto, mirando lo que había hecho, preguntándose si realmente valía la pena seguir invirtiendo tiempo en algo más. Pero a diferencia de otras etapas de su vida, no abandonó, ajustó, corrigió, volvió a intentar. Esos días también trajeron más interacción con la gente del pueblo. Algunos se acercaban a ayudar cuando veían que el clima complicaba las cosas. No era una ayuda constante ni organizada, pero era suficiente para marcar una diferencia. Emiliano empezó a reconocer caras, nombres, pequeñas historias. Sin darse cuenta, alguien cercano dejó de ser completamente ajeno, pero ya no era el desconocido que había llegado meses atrás. Ese cambio, aunque sutil, le daba una estabilidad que nunca había tenido. No dependía de nadie, pero tampoco estaba completamente solo. En medio de ese proceso, hubo un momento que lo marcó más de lo que esperaba. Una tarde, mientras revisaba una de las paredes dañadas por la lluvia, encontró una marca antigua en la madera. No era algo funcional, era más bien un trazo irregular, intentado medir o señalar como si alguien hubiera, sin herramientas adecuadas. Recordó una parte de una de las cartas, donde su padre mencionaba haber intentado arreglar esa misma sección. No era una gran revelación, pero para Emiliano fue suficiente para detenerse. Era una prueba más de que ese lugar no había sido abandonado, sin intención, sino dejado a medias. Ese detalle, tan pequeño como parecía, reforzó algo que ya venía creciendo en él, la necesidad de terminar lo que había empezado. Demostrar algo a otros, sino por una decisión interna que ya no dependía del pasado. Emiliano entendió que no podía cambiar lo que había sido su historia, pero sí podía decidir cómo seguir con lo que tenía ahora. Y ese ahora incluía ese granero, ese terreno, ese pueblo que poco a poco dejaba de ser un lugar ajeno, para convertirse en algo que, sin darse cuenta, empezaba a formar parte de su vida. Con el paso de los meses, el granero dejó de ser solo una estructura recuperada, un punto útil para el pueblo. No era algo grande ni llamativo, pero cumplía una función real. Algunos agricultores comenzaron a usar el espacio para guardar herramientas. Otros dejaban materiales por cortos periodos. Y poco a poco, se fue creando una dinámica sencilla, pero constante. Emiliano no buscó formalizarlo de inmediato. Prefería entender cómo funcionaban las cosas antes de imponer reglas. Esa forma de manejarlo le permitió adaptarse mejor, evitando errores por apuro o desconfianza. Antes habría. Su rutina cambió de manera natural. Ya no se trataba solo de reparar o construir, sino de mantener, organizar y responder a lo que el lugar necesitaba. Había días más tranquilos y otros más exigentes, pero en todos había una sensación de continuidad. Emiliano empezó a notar que ya no pensaba en irse. No era una decisión que hubiera tomado de forma consciente. Simplemente dejó de estar presente como opción. Eso, para alguien que siempre había vivido preparado en cualquier momento, era un cambio profundo. No lo celebró ni lo analizó demasiado, pero lo sintió. La relación con la gente del pueblo se volvió más cercana, aunque sin exageraciones. No hubo un momento específico en el que todo cambiara, sino una acumulación de pequeñas interacciones que fueron construyendo algo distinto. Emiliano empezó a participar en conversaciones simples, a compartir espacios sin sentirse fuera de lugar. No necesitaba aprobación,
Había encontrado un equilibrio que antes no conocía. Seguía siendo reservado, pero ya no estaba cerrado. Una tarde, mientras organizaba algunas herramientas, encontró nuevamente el cuaderno que había venido en la caja. Hasta ese momento, no le había prestado demasiada atención. Lo abrió sin mucha expectativa, pero pronto se dio cuenta de que contenía algo diferente a las cartas. Eran anotaciones sueltas, ideas, cuentas, intentos de planificar mejoras en el granero. Ordenados. No eran textos completos, pero mostraban intención. Su padre había pensado en ese lugar más de lo que parecía. Había hecho cálculos, había anotado materiales, había intentado organizar algo que nunca llegó a concretar. Emiliano pasó varias páginas en silencio, reconociendo en esos apuntes una forma de esfuerzo que no había considerado antes. Emiliano cerró el cuaderno con cuidado y lo dejó sobre una de las mesas que había improvisado dentro del granero. No era un objeto importante a simple vista. Se había convertido, pero para él, en algo más que un conjunto de páginas viejas. Era una forma de entender lo que había pasado antes de su llegada, de ver que ese lugar no había sido solo una idea abandonada, sino un intento real que no llegó a completarse. Se quedó unos minutos en silencio, apoyando las manos sobre la madera, mirando alrededor. Ya no veía solo lo que él había hecho, sino también lo que había estado antes, lo que había quedado a medias, lo que ahora, terminando, sin proponérselo al inicio, siguieron con el mismo ritmo, pero con una sensación distinta. Emiliano ya no trabajaba solo por resolver problemas, sino con una idea más clara de lo que estaba construyendo. Empezó a hacer pequeños ajustes que antes no consideraba necesarios. Mejoró la entrada, organizó mejor el espacio interior, pensó en cómo hacerlo más funcional para quienes lo usaban. No eran cambios grandes, pero mostraban algo importante. Ya no estaba reaccionando, había vivido improvisando durante años, y eso era un cambio profundo. Una tarde, mientras terminaba de acomodar unas herramientas, se encontró hablando más de lo habitual con uno de los hombres del pueblo. La conversación no tenía nada especial. Era sobre trabajo, sobre clima, sobre cosas simples. Pero en medio de eso, Emiliano se dio cuenta de algo que no había notado antes. Ya no se sentía incómodo al quedarse, al conversar, al formar parte esforzándose por encajar. No estaba actuando, simplemente estaba ahí. Esa naturalidad, aunque pequeña, le mostró que algo había cambiado de verdad. Esa misma noche, al regresar a la casa de Doña Remedios, se quedó sentado un rato más de lo habitual, después de cenar. No hablaban mucho, pero el silencio ya no era pesado. En un momento, Emiliano mencionó el cuaderno, las anotaciones de su padre, las ideas que había dejado sin terminar. No lo dijo con emoción exagerada, ni buscando una respuesta específica. Doña Remedios lo escuchó y asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Luego le dijo, con la misma calma de siempre, que a veces uno no hereda solo cosas, sino también procesos que alguien más no pudo terminar. Esa frase no lo impactó de inmediato, pero se quedó dando vueltas en su cabeza. Emiliano no creía mucho en esas ideas, en ese tipo de explicaciones, pero tampoco las rechazó, porque, en el fondo, había algo cierto en eso. Hacerse cargo de nada de lo que venía de su padre. No había, sin embargo, ahí estaba, terminando algo que no había empezado, encontrando sentido en algo que antes le parecía inútil. Con el paso del tiempo, el granero se estabilizó, ya no necesitaba reparaciones constantes, y el uso que le daba el pueblo se volvió más organizado. Emiliano empezó a establecer acuerdos simples, sin complicaciones, pero suficientes para mantener el orden. No buscaba convertirlo en un negocio grande. Esa estabilidad le permitió, pero sí en algo, por primera vez en mucho tiempo, pensar en su vida más allá del día a día, no como un plan lejano, sino como una continuidad posible. Una mañana, mientras revisaba unas cuentas, se detuvo sin razón aparente. No había nada urgente, nada que resolver en ese momento, y aún así, sintió la necesidad de salir y quedarse unos minutos afuera. Se paró frente al granero, mirando la estructura completa. El sol iluminaba las paredes, techo que había arreglado con esfuerzo, había reforzado, el espacio que había limpiado y organizado. Todo estaba ahí, no perfecto, pero firme. Y en ese momento, sin buscarlo, entendió algo que no había logrado poner en palabras hasta entonces. No se trataba del granero, no era solo el lugar, ni el dinero, ni siquiera la herencia en sí. Era lo que había hecho con eso. Era la decisión de no irse, de quedarse cuando lo más fácil era lo contrario. Era haber enfrentado algo que siempre había evitado. No la había resuelto por completo, ni la había transformado en algo perfecto, pero la había mirado, había trabajado con ella, la había integrado de una forma que antes no parecía posible. Esa misma tarde, volvió a abrir la caja, sacó las cartas, las fotos, el cuaderno. Esta vez no lo hizo con duda ni incomodidad, lo hizo con una tranquilidad distinta. Leyó algunas partes, miró algunas imágenes, no todas. Ya no necesitaba entender cada detalle. Algunas había llegado a un punto simplemente donde no todo
eran parte de lo que había sido. Y eso era suficiente. No sintió perdón en el sentido más completo de la palabra. Tampoco olvido. Pero sí algo más cercano a una aceptación real. Su padre había sido quien fue. Con sus errores, sus ausencias, sus intentos incompletos. Y aún así, había dejado algo que Emiliano había decidido tomar y transformar. No porque fuera su obligación, sino porque había elegido guardó hacerlo. todo nuevamente Esa diferencia y cerró la era caja. importante. No la Al enterró caerla, otra vez. La dejó dentro del granero, en un lugar visible, como parte de lo que ahora era ese espacio. No como un recuerdo constante, sino como algo que ya no necesitaba esconderse. Salió y se sentó en la entrada, como había hecho el primer día. Pero la sensación era completamente distinta. El viento volvió a levantar polvo en el camino, igual que aquella primera tarde. El pueblo No lo seguía veía siendo el igual. mismo. Ya no era un En lugar del que apariencia, había que salir pero rápido. Emiliano ya Tampoco era un destino idealizado. Era simplemente el lugar donde estaba, donde había decidido quedarse, donde había construido algo con sentido propio. Se quedó y un buen rato, sin pensar en lo que venía después, sin necesidad de hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo. No sentía urgencia por moverse, por cambiar de lugar, por empezar de nuevo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque Alguien ya no como él estaba huyendo. Era suficiente. Y eso, para